Mi voto también es en contra. No comparto la inconstitucionalidad de la falta de designación de 2 personas comisionadas del INAI, pues si el constituyente y el legislador no previeron un plazo para procesar esos nombramientos, al Poder Judicial no le corresponde fijarlo, pues ello implicaría sustituirse dentro de una facultad soberana y discrecional de un órgano legislativo en detrimento de la división de poderes. A mi juicio, sí hay un plazo para hacer la designación y en ese sentido yo me apartaría del proyecto. Por otra parte, el artículo 6º establece la obligación para el Senado de realizar los nombramientos de los comisionados del INAI conforme lo establece la Constitución y el procedimiento que remite a la ley. Esa obligación, la falta de cumplimiento de esa obligación es el acto impugnado, es la omisión de designar. Esa es el acto que están impugnando a través de esta controversia. Acción, perdón. Omisión de designar es el acto impugnado. ¿Puede haber causas que justifican esa omisión? Sí, pero la omisión existe. Hasta la fecha no han designado. Yo también, mi voto es a favor del presente de la propuesta, pero estaría contra algunas consideraciones y por razones diversas. Yo comparto la premisa, yo comparto la idea de que sí existe un plazo estable que se puede extraer de una interpretación conforme de diversos artículos para la designación. Es decir, la interpretación que debe hacerse, a mi juicio, de los artículos 18 y 20 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, inclusive en relación con el artículo 256, numeral 2 del reglamento del Senado, para que sea conforme con los artículos 6º y 76 de nuestra Constitución, es que sí se prevé un plazo específico para que la Cámara de Senadores inicie, desarrolle y concluya el procedimiento de designación de comisionados. Y dicho plazo comprende los 60 días previos a que se genere la vacante por conclusión del cargo que se debe cubrir. Aunque la redacción del artículo 18 de la Ley Federal en su párrafo segundo no es muy óptima, de ella se puede colegir que el legislador dispuso que el procedimiento debía iniciarse en el plazo de 60 días anteriores a la fecha en que concluya su periodo el comisionado que deja su puesto. De manera que, si bien es cierto que esta norma aparentemente solo refiere de modo expreso el inicio del proceso, lo cierto es que la vacante que se debe cubrir es a los 60 días que menciona el mismo. No resulta lógico admitir que el legislador hubiera establecido que tratándose de vacantes derivadas de causas distintas a la conclusión de cargo, el Senado contaba con el plazo improrrogable de 60 días para hacer la designación, con el claro propósito de que la vacante no se prolongue por más tiempo del necesario ante la imprevisibilidad de la misma. Sin embargo, que tratándose de la vacante por conclusión del cargo, sostengamos que no hubiera querido establecer temporalidad alguna para agotar el procedimiento, aunque exista la certeza de cuándo se va a producir, siendo que en ambos casos lo que está en juego es cubrir una vacante y se tendría que emplear el mismo procedimiento. Entonces, a mi juicio, sí hay un plazo para hacer la designación y en ese sentido yo me apartaría del proyecto. Por otra parte, el artículo 6º establece la obligación para el Senado de realizar los nombramientos de los comisionados del INAI conforme lo establece la Constitución y el procedimiento que remite a la ley. Esa obligación, la falta de cumplimiento de esa obligación
es el acto impugnado. Es la omisión de designar. Esa es el acto que están impugnando a través de esta controversia. Acción, perdón. Omisión de designar es el acto impugnado. ¿Puede haber causas que justifican esa omisión? Sí, pero la omisión existe. Hasta la fecha no han designado. Y aún reconociendo el carácter político del Senado, lo cierto es que esa omisión implica el permitir que un órgano constitucional autónomo no puede ejercer sus facultades previstas específicamente en el artículo 6 de la Constitución, relativa a priorizar y garantizar derechos humanos como son el derecho a la información y la protección de datos personales. Es decir, podríamos justificar a través de esta acción el que el Senado haya incurrido en esa omisión, pues a lo mejor podríamos decir porque no se pusieron de acuerdo, porque debemos tomar en cuenta que es un órgano político, pero la omisión existe. Esa omisión existe y esa omisión implica afectar derechos humanos. Yo por eso estoy de acuerdo con el proyecto y comparto todo lo que dijo el ministro Lainez, el ministro Pérez Dayán, el ministro Pardo y el ministro Aguilar en la réplica que hicieron. Tome votación, por favor. Sin embargo, yo estoy de acuerdo en lo que nos propone el proyecto y si de tomar como base el plazo de 60 días. Y yo ahí utilizaría el argumento del legislador racional. Si el artículo 18 de la ley dice que el proceso de nombramiento se hará de conformidad con lo establecido en la Constitución, esta ley y el reglamento del Senado de la República deberá iniciarse en un plazo no mayor a 60 días anteriores a la fecha en que concluya su periodo el comisionado que deje su puesto. No es un plazo no mayor a 60 días, iniciarse, ¿no? En caso de incurrir una vacante por alguna circunstancia distinta a la conclusión del periodo, el nombramiento será dentro del improrrogable plazo de 60 días posteriores a ser comunicada la ausencia. Me parece a mí, y así yo lo había señalado en la anterior discusión, que si por lógica hay un improrrogable plazo de 60, cuando la vacante no es por conclusión, sino es o por fallecimiento, o por incapacidad, o por renuncia, cuando la permite la ley y la Constitución, pues lo lógico sería que ahí es donde no hubiera plazo, o que el plazo fuera más amplio, porque no son una situación inesperada, inusitada, que acontece en un momento dado, y a pesar de eso el legislador dijo en 60 días, tiene que estar nombrado. Pues lógicamente, a mayoría de razón, cuando es la conclusión programada de un escalonamiento que viene desde la Constitución y que mínimo 60, pero desde antes se sabe cuándo existirá la vacante, pues me parece que es un buen punto. Me parece correcto jurídicamente tomar como referencia el único plazo que existe en la ley, que es el de 60 días. Con mi intervención, el pasado 13 de julio, mi voto también es en contra. No comparto la inconstitucionalidad de la falta de designación de 2 personas comisionadas del INAI, pues si el constituyente y el legislador no previeron un plazo para procesar esos nombramientos, al Poder Judicial no le corresponde fijarlo, pues ello implicaría sustituirse dentro de una facultad soberana y discrecional de un órgano legislativo en detrimento de la división de poderes. Para mí lo único que le corresponde verificar al Tribunal Pleno es si se han llevado a cabo todas las actuaciones para cumplir con el procedimiento de designación, con la salvedad de que si se trata de cuestiones en las que el Senado debe actuar en forma discrecional, entonces este alto tribunal no puede tener injerencia, por ejemplo, para establecer un periodo para nombrar y menos aún cómo habrá de resolver. En el caso concreto, revisadas las actuaciones del Senado, no encuentro que existan las omisiones reclamadas, ya que la vacante del anterior comisionado Guerra se encuentra suspendida por mandato judicial y respecto de las 2 restantes vacantes de los comisionados Monterrey y Acuña, advierto que el Senado cuenta con las respectivas ternas
a fin de ponerlas a consideración del Pleno de ese órgano legislativo. En consecuencia, en mi opinión, difícilmente podemos calificar que existan omisiones en el proceso de designación en tanto ya existen las ternas para 2 de los cargos y ya fue atendida la petición para la apertura de un periodo extraordinario de sesiones, lo cual no prosperó debido al ejercicio democrático en el que se desenvuelven los órganos parlamentarios. El asunto referido se analizó la omisión a la luz de una inactividad total de una autoridad unipersonal. En este caso no existe una inactividad total, sino un conjunto de actuaciones encaminadas a realizar las designaciones por parte de una autoridad pluripersonal que a partir de la falta de consenso político no se ha materializado. Sobre el análisis de la constitucionalidad, también me separo del proyecto, por las mismas razones que sostuve en la propuesta que puse a su consideración y que fue desechada en la sesión del pasado 13 de julio. Tal como expuse en ese momento, destacaré algunas cuestiones que considero de especial relevancia. En primer lugar, a pesar de que ni el constituyente ni el legislador ordinario establecieron un periodo determinado para que la Cámara de Senadores realizara la designación respectiva, en la propuesta se retoman plazos establecidos en la ley de la materia que regulan otros supuestos como parámetro para analizar la actuación de la autoridad demandada a la luz de lo que se denomina un plazo razonable. En mi opinión, la ausencia de un plazo determinado para llevar a cabo la designación no puede ser colmada por este alto tribunal a partir de analogías e interpretaciones, especialmente si se tiene como objetivo calificar la actuación de un órgano perteneciente a otro poder. En segundo término, estimo que al analizar la omisión se debe tomar en cuenta que el Senado es un órgano de carácter político, colegiado y plural, por lo que su actuación no se puede valorar solo a la luz del resultado de los procesos de designación que lleva a cabo como se propone en el proyecto.